Uno de los temas que el Papa trata y recuerda y corrige de un modo recurrente y además con esa gracia que él tiene de una manera muy castiza, pero severa, porque este es un punto en el que adopta normalmente una actitud severa para llamar la atención sobre ello, porque viene a explicar que es de los puntos, de las actitudes más deleterias, más tóxicas que pueden darse en la convivencia y que desde luego dentro de la Iglesia hacen más daño. Entonces no pierde ocasión para hablar de los chismes, de los enredos, de las calumnias, de las maledicencias. Es que se le nota, ¿no?, que no lo soporta. Y es lógico que sea así, porque cuando una persona tiene sensibilidad cristiana, y como es natural, el Papa la tiene, pues ese es un punto que atenta de una manera muy profunda a lo espiritual. Cristo es la verdad. En cambio, los demonios son los servidores de la mentira. Él llamaba a Satanás, al jefe de los demonios, llamaba el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque la vida de los ángeles condenados es una gran mentira. Ellos han sido creados por amor y para amar, y han rechazado el amor y no han querido amar. Por tanto, su vida es una frustración total. ¿Y qué sucede? Pues que sucede lo del ABC de la psiquiatría, que el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Claro, son seres, los ángeles caídos, existencialmente tristes y, como consecuencia, súper agresivos y destilan toxicidad. ¿Y cómo lo hacen? Principalmente a través de la maledicencia. Dios bendice. ¿Qué significa bendecir? Bendícere, benedícere. Decir lo bueno, hablar bien, es alabar, es lo divino bendice. Los malignos maldicen. Y cuando una persona entra en esa dinámica, es de las cosas que más le atrapan desde el punto de vista maligno. La mentira, la insinceridad, y no digamos ya cuando esa mentira se utiliza, ¿verdad?, para agredir, el hablar mal, el divulgar, el hundir, el hacer daño con la lengua, es de las cosas más tóxicas y más perniciosas que pueden darse. Y cuando eso además se da dentro de la Iglesia, y se da, pues y por eso el Papa no para de decir, bueno, que por favor que los chismosos se vayan de la Iglesia, que los enredadores se vayan de la Iglesia, que Iglesia es comunión, es todo lo contrario de esa maledicencia, de hablar mal, de separar. Mira, hay dos espíritus. Está el Paracletos, espíritu bueno, Espíritu Santo. ¿Qué significa Paracletos? Abogado defensor. Y está el espíritu malo, los espíritus malos, los diaboloi, los diabolos. ¿Qué significa diablo en griego? Significa acusador, separador y el que se entromete, el que la fastidia. El que se entromete entre Dios y nosotros, entre uno mismo y uno mismo, entre uno y el de al lado, y entre uno y su vida, entre uno y el mundo en el que Dios nos ha creado como regalo, ¿verdad?, para que caminemos y nos ganemos el cielo. El diablo es el que se entromete, y es el que miente, el que divide, el que separa. Es una acción terrible, de las cosas más terribles. Y por eso, pues claro, uno le puede resultar muy chocante
la carta de Santiago, capítulo 3, donde dice unas cosas de la lengua que uno luego las piensa y dice, pues es que es verdad, es que tiene toda la razón. Es que cuando dice Santiago con mucha gracia, la lengua es un órgano muy pequeñito que tenemos. Dice, pero amigo, es tremendo. Dice, igual que los caballos, que es un animal, pues eso, 400 kilos de músculo, una cosa tremenda, ¿no? Dice, pues los controlas por la boca. Le pones el bocado y pues tú los controlas, porque es una parte muy sensible, y entonces, pues, dice, en cambio, cuando un caballo se desboca, pues es letal, pues es mortal para la persona que vaya encima. Entonces, pues dice el apóstol Santiago lo siguiente en su carta. Dice, si una persona no cae hablando, es casi perfecto, porque es capaz de poner freno a todo su cuerpo. Si una persona que controla la lengua, esa persona ya tiene ganada la contención, la sobriedad, la templanza en las demás facetas de su personalidad. Dice, si ponemos a los caballos frenos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo, pues algo parecido sucede a los humanos. Dice, lo mismo pasa con las naves. El timón es una cosa muy pequeñita, pero va, dice, aunque sean grandes y vientos impetuosos los que empujan las naves, son dirigidas con un pequeño timón, que las lleva a donde el piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Con la lengua hacemos lo más importante en nuestra vida, que es alabar a Dios. Y lo más benéfico y lo que más nos libera, la alabanza, la oración de alabanza. Alabar, bendecir, glorificar, dar gracias, adorar a Dios con la lengua. Pero dice también que pequeño fuego puede abrasar un gran bosque. La lengua es un fuego, dice Santiago, un mundo de iniquidad, uno de nuestros miembros que puede contaminar todo nuestro cuerpo y prender fuego a toda nuestra vida, desde lo más radical. Dice, toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados, y de hecho han sido domados por el hombre. Pero ningún hombre consigue domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Son expresiones súper gráficas, pero que es que describen la realidad. Y además, teniendo en cuenta que el daño que produce la lengua muchas veces es irreparable. Como dice el refrán, calumnia, calumnia, que algo queda. Y a veces es irreparable, ya ha sembrado la sospecha, la duda sobre esa persona, sobre su honestidad, y puede causarle unos perjuicios tremendos. ¿Por qué? Pues porque las personas, los humanos, somos muy perezosos y no nos tomamos la molestia de verificar las cosas y de averiguar si eso es verdad o, por el contrario, es un camelo o una calumnia, ¿no? Dice, con la lengua bendecimos al Padre y maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De una misma boca procede la bendición y la maldición. Y esto, hermanos, no puede ser así. No puede ser así. El daño es, ya digo, muchas veces irreparable. Había un santo, Felipe Neri, que él tenía un confesionario allí en Roma y venía muchísima gente a reconciliarse. Y bueno, se pasaba horas y horas, le llevaban pues un poco de alimento para que sobreviviera el hombre, ¿no? Y seguía confesando y confesando. Y un día le vino pues una persona que se acusó de la maledicencia.
Y entonces le puso la siguiente penitencia. Al lado de la iglesia, donde San Felipe ejercía el ministerio, está el campo de I Fiori y el mercado hay un mercado. Y entonces le dijo, vete al mercado, compra un pollo y vuelves. Entonces, el pollo ya sacrificado, pero entero, y vuelves. Vino con el pollo y dijo, ahora lo desplumas y vas por todas las colinas de Roma soltando las plumas y vuelves. El hombre así lo hizo. Y cuando volvió le dijo, pues ahora tienes que recuperar todas esas plumas. Pero padre, le dijo, esto es imposible porque el viento se las lleva. Y dice, pues eso es lo que pasa con la calumnia. Tú sabes lo que echas, pero no sabes a dónde puede llegar y qué es lo que puede suceder. Y luego repararlo, pues se vuelve prácticamente imposible en muchas ocasiones. Hay obligación no podemos ser perdonados si no reparamos la maledicencia, si no reparamos la calumnia, si no reparamos la infamia, la difamación. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro, muy contundente cuando habla de estas ofensas contra la verdad. Dice, una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular y dice, y sobre todo cuando se hace públicamente. Cuando se hace en un juicio y bajo juramento se trata de un perjurio. Dice, y luego va hablando del respeto a la reputación de las personas. Dice, cualquier daño injusto que se les produzca, puede ser un juicio temerario expresado, puede ser una maledicencia que va manifestando los defectos y las faltas de otros, a personas que los ignoran y que ya le has ofuscado y le has empañado la imagen que tenían de aquella persona. O la calumnia, que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros, dando ocasión a juicios falsos respecto de ellos. Son los ataques contra la reputación y el honor del prójimo, porque la maledicencia y la calumnia destruyen ese honor. Dice, y toda falta cometida de esta manera contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación. Y ahí está la gran dificultad. Son estas realidades tremendas que hacen, que le hacen el juego a los demonios, consiguiendo dividir y destrozar la convivencia. Por supuesto, como dice el Papa, en una comunidad cristiana, en una parroquia, los difamadores, los detractores, los chismosos, los enredadores, sobran por completo. Pero igualmente, pues el daño se produce en los trabajos, se produce en las familias, y no digamos ya como sucede tantas veces en los medios de comunicación. Es tremendo. A mí no me gustaría verme en la piel el día que tenga que morir una persona que a través de los medios de comunicación haya levantado una difamación, una calumnia, un juicio temerario y, por desgracia tan frecuente, pues no me gustaría verme en su pellejo, porque tiene que ser tremendo el sufrimiento que tendrá que pasar una persona así, porque el daño es terrible. Y pensar que haya programas, ¿verdad?, que lo trivializamos diciendo, bueno, es el periodismo amarillo, que haya programas que viven de eso, del chisme, del comentario, del entrometerse en la vida privada de los demás. Es tremendo. O programas que se organizan pues para mostrar lo que solo debe ser, lo que se llama lo obsceno. ¿Qué es lo obsceno? Lo que no se debe llevar a la escena, al escenion,
los griegos, es decir, al teatro, lo que no, porque es la vida privada de la gente. Programas, ¿verdad?, de televisión que tienen, bueno, unos seguidores, pero años, mostrando, y ahora pues tal tipo. Y que eso haya personas que se consideran cristianas y están aficionados a eso, y que pasan horas en ese tipo de programas, es verdaderamente sorprendente. Mucho se tiene que haber perdido la sensibilidad para disfrutar con ese veneno tan diabólico.